Acá nos dan todas las tardes una merienda, obviamente, porque tenemos que recargar energía después de las grabaciones. Nosotros comemos muy bien, muy sano. En el comedor nos han visto ya con una comida súper rica. Que bueno, también nos dan meriendas y cosas dulces. Pero todo natural igual, ¿eh? Dulce y rico, pero súper natural. Así que yo me lo como. Hay compañeros que se lo guardan, se lo llevan a otros amiguitos o generan reservas para el hotel. Yo me lo como, ¿no? Voy a ser sincero. La merienda me lo están dando y yo lo guardo, no lo estoy comiendo para llevarlo a Bolivia y entregarlo a los niños, porque soy jefe, coordinador de niños, no de jóvenes, y para darle como un recuerdo acá de San Pablo. ¿Trabajás con niños? Sí. ¿Qué haces con ellos? Con ellos se hacen juegos recreativos, se le lee la Biblia para que ellos aprendan más acerca de Dios. ¿Vas a llevar de Sí, regalito? De regalo, ya tengo varios ya. Varios. Bueno, son historias de vida, son experiencias que bueno, que él ha vivido y bueno, cuando él las cuenta, a mí me suenan reales. O sea, no me suena a cuento, porque uno tiene que estar siempre atento a eso, ¿no? O sea, no veo en él teatro, sino realmente algo que nace de su corazón y que lo expresa con pasión. Puedo ver que es una persona que dice lo que siente realmente y eso me llega y la verdad que vibro, o sea, entro como en calor y cuántas cosas nos suceden, cuántas cosas quedan registradas en nuestra vida y qué bueno poderlas compartir para que aquellos que no creen presten atención y aprendan a creer. Porque Ilse tiene una voz hermosa y me gustan mucho sus canciones porque son muy ordenadas y coordinadas, porque hoy en día cualquiera hace una canción, pero respeto mucho lo que explican sus canciones y de verdad que llega. Su voz es hermosa. Tener una uruguaya conmigo. Me siento más segura. Claro, ahora sí, cualquier extranjera. Llévala a mi mesa. Pero me encontré con una persona de Uruguay. Como mi país es chiquito, es como encontrarme con alguien de mi familia. Me encantó ese que Me encantó. pasaste. Profundo lo mío. Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Biblia Fácil, estudiando el fascinante libro de Daniel. Usted que nos está acompañando desde su casa, bienvenido una vez más. Ustedes que están en Sudamérica, les comento que tenemos un equipo selecto acá, representantes de sus países, que nos están acompañando. Ustedes ya los conocen y cada semana están aquí presentes. Voy a presentar rápidamente y levanta su mano. Chile, nos acompaña Miriam. También nos acompaña desde el Uruguay, Carmen. Bienvenida. Desde Paraguay, Maribel. También tenemos a representante de Bolivia. Allí está Carlitos, presente. Y también pues tenemos personas de Ecuador. Andrea, un gusto tenerte. Perú está David, junto con su hermano Eduardo. Y desde la Argentina, Andy, que nos está acompañando. ¿Todo bien? Muy bien. Amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le están pasando en las profecías de Daniel? Con muchas preocupaciones, algunos, otros interiorizándose por primera vez y otros quizás nunca leyeron Daniel, y esta experiencia de esta temporada nueva será pues muy edificante porque estamos terminando ya de estudiar los primeros capítulos 6, muy poquito nos falta para terminar, para entrar específicamente en profecía pura, podríamos decir. Yo quería preguntarle acá a Andrea, ¿qué te está pareciendo el estudio de Daniel? Sí, bueno, pastor, me encanta cada uno de los temas, las historias están fascinantes. No había leído antes, me está interesando mucho, pastor, usted explica maravillosamente. Le agradezco, pastor.
Gracias por tu participación y bueno, fuera de cámara muchas veces podemos también expresar nuestro sentimiento y lo estamos haciendo. Miri, ¿cómo estás pasando? ¿Cómo te estás sintiendo estudiando las profecías de Daniel? Eres joven, yo digo, en ese sentimiento así puro de entender la Biblia, quizás de una manera diferente, pero ahora con Daniel, ¿cómo te está pareciendo? Bueno, pastor, para mí esto es todo totalmente nuevo y es un gusto y todos los días aprendemos cosas nuevas, cada capítulo, cada semana aprendemos cosas nuevas y eso me motiva más a querer seguir aprendiendo de esto y me gusta mucho. Muy bien, tú tienes que ser periodista porque hablas muy bien, así que gracias por tu participación. Bueno, un tema muy importante que hoy vamos a tocar tiene que ver con la historia de la caída de Babilonia, porque de paso vamos a ver qué es lo que sucedió con el imperio babilónico, quién asciende, cómo continúa, conectados bien con el libro de Daniel capítulo 2, donde vemos que Nabucodonosor pues mira la historia universal desde su gobierno hasta otros que vienen después. De eso vamos a estar hablando, el tema de hoy, la caída de Babilonia. Antes de comenzar, siempre estamos dedicando unos instantes para orar. Y la oración es parte del programa, así que quiero invitarle para que usted pueda orar y usted nos acompañe desde su casa. Señor, una vez más te alabamos y glorificamos tu nombre. Te invitamos para que nos enseñes, nos motives, nos inspires para entender este tema muy importante de la historia sagrada. Bendice a cada amigo que nos está asistiendo en este momento. Por Jesús. Amén. Nos toca el día de hoy el capítulo 5 del libro de Daniel, un capítulo que también habla acerca de la historia de la caída de Babilonia. Y solo para recordar, porque tenemos muchos de nuestros queridos amigos que están en su casa, la cronología del libro de Daniel hasta aquí es esta: el capítulo 1, escrito en el año 605, el capítulo 2 en el año 602 antes de Cristo, el capítulo 3 en el año 594, el capítulo 4 en el año 568, el capítulo 5 en el año 539. Es la historia que hoy vamos a entender y leer. Algo que es importante comprender en la historia del pueblo de Dios, porque son los protagonistas. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, está hablando también de sus hijos de este tiempo, que somos protagonistas de las cosas que están sucediendo. Hubieron 3 cautiverios. Considero que los más importantes, todos son importantes, pero los que estamos estudiando en este momento tienen que ver con el cautiverio babilónico. Recuerden que hubo un cautiverio egipcio, 40 años. La historia presenta al pueblo de Israel en un cautiverio tremendo. También el cautiverio asirio, año 722 antes de Cristo. Y el cautiverio babilónico, en el cual Daniel y sus compañeros son los que aparecen y realzan en esta historia, en el año 605, son los cautiverios que expresan la manera como Dios fue guiando, acompañando, pero también pasaron momentos difíciles por las elecciones que el pueblo de Dios tomó en su tiempo. Encuentro en la palabra de Dios algunos pensamientos que son bien interesantes. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, se habla acerca de cuánto tiempo iba a permanecer el pueblo hebreo en Babilonia, porque hay un tiempo específico. Y cuando se cumplió ese tiempo, el pueblo regresó de Babilonia hacia Jerusalén. Noten ustedes lo que dice Jeremías, porque aquí vemos algunas pinceladas de la profecía. Toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante ¿cuánto? 70 años. 70 años estuvo el pueblo
hebreo allí en Babilonia, conforme a la profecía de Jeremías. Pero nos interesa saber qué papel jugó un rey que aparece en la historia en el capítulo 5, el rey Belsasar, que dice lo siguiente: el rey Belsasar hizo un gran banquete, versículo 1, a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Solamente en el capítulo 5, versículo 1 se habla acerca de la historia del rey Belsasar, porque hoy vamos a estudiar su vida. No se habla antes ni después, solo en este capítulo. Y antes de leer el pensamiento que aparece en la pantalla, es interesante saber que en algunas versiones aparece Belsasar como hijo de Nabucodonosor. La verdad, no era hijo, era parte del linaje, porque para la historia el padre de Belsasar es Nabónido. Y Belsasar es como el segundo en el reino, porque ustedes van a notar en la historia sagrada que de pronto, cuando aparece una mano en la pared, el rey promete que si el que interpreta aquello que estaba en la pared realmente interpreta como tiene que ser, va a ser tercero en el reino. ¿Qué significa eso? Que el segundo era Belsasar, el primero era Nabónido, solo que su padre estaba en Turquía en actividades políticas. Entonces su ayudante, su inmediato, ¿quién era? Era Belsasar. Por eso que en la historia aparece este personaje de una manera así, sorprendente, para enseñarnos una lección. Jeremías 25:12 está hablando acerca de una desolación, pero sucederá que cuando se haya cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación, y a la tierra de los caldeos por su maldad. Yo la convertiré en perpetua desolación. Jeremías está hablando acerca de la caída del imperio babilónico. Y eso es importante porque el protagonista acá también de la historia en el capítulo 5 de Daniel es el famoso Ciro. Medo-Persia es el poder que continúa a Babilonia. Y noten lo que dice la profecía acerca de Ciro. Se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 1. Así ha dicho Jehová a su ungido. ¿A quién? A Ciro. Muchas de las profecías fueron escritas 200, 300, 400 años antes de que existiese Ciro. Y noten que la profecía de Isaías 45:1 habla acerca de Ciro diciendo así: así ha dicho Jehová su ungido a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. Está hablando acerca de lo que Ciro iba a hacer en la historia y específicamente en Babilonia. Noten este otro pensamiento para entender mejor lo que vamos a leer en la palabra de Dios allí en el libro de Daniel capítulo 5. Soy quien dice a las profundidades del mar, séquense, y yo secaré tus ríos. Soy quien dice de Ciro, él es mi pastor. Él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén, sé edificada y del templo sean puestos sus cimientos. Porque quiero decirles que Ciro es quien autorizó volver a construir no solamente las casas, sino construir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. En un momento de la historia, un personaje orgulloso, también pagano, de pronto va a ser usado por el Señor para cumplir su misión. ¿Qué significa esto? Dios tiene una iglesia visible y tiene una iglesia invisible en este tiempo. Hay mucha gente sincera de diferentes credos religiosos que de pronto al conocer la palabra de Dios están encontrando en la Biblia, a través de su fe,
mensajes profundos, determinantes, que les va a hacer mucho bien. El Señor también tiene una iglesia visible, pero el Señor tiene muchas personas que están en este momento deseosas de escuchar la palabra de Dios. De Ciro la profecía habla, mi pastor. Y cuando estudiemos al protagonista Ciro en los siguientes capítulos, van a poder entender cómo el Señor va cuidando la historia a través del tiempo. Aquí están las invasiones babilónicas, porque Babilonia no solo invadió el 605 cuando fue traído los cautivos en los cuales estaba Daniel y sus compañeros. Hubo otras invasiones para destruir el templo, porque el dominio de Nabucodonosor fue total y abismal y completo, podríamos decir. Y cuando hablamos de las invasiones babilónicas, ¿recuerdan ustedes que hablamos acerca de las tribus de Israel? ¿Habían cuántas tribus? 12 tribus. 10 de las tribus fueron llevadas por los asirios, y 2 de las tribus, la tribu de Judá, a la cual pertenecía Daniel, la tribu de Benjamín, y un restante de levitas, que eran los encargados de cuidar las cosas del templo, fueron llevados a Babilonia. Bueno, en todo ese tiempo, Nabucodonosor quiso totalmente traer a todos para dominar sus mentes, su espíritu, su estilo de vida, como hemos estudiado, y casi estamos llegando ahora al clímax de la historia de Babilonia. 70 años de esclavitud. Conforme a la historia, su cumplimiento fue exacto. El cumplimiento de la profecía en Daniel 5 fue exacto, pero tuvo un momento dramático. Un momento realmente dramático. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hemos leído hace instantes. El rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaba bebiendo vino en presencia de los 1000. No sé cuál es el pensamiento de ustedes en relación a las bebidas, en relación a la sidra, al alcohol, en relación a los estimulantes que muchas veces distorsionan nuestros sentidos. Pero el alcoholismo fue un problema a través de la historia en cualquier nivel social. Aparentemente, el rey Belsasar estaba ebrio en esta fiesta. Su sentido de juicio estaba perdido. ¿Por qué? Porque un rey sensato no se atrevería a usar utensilios sagrados del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Sería culto y ser reservado en cuidar aquello que le pertenecía a este pueblo. Sin embargo, él trae las copas, los vasos sagrados, y en la presencia de sus soldados, de su séquito, empieza a beber con alevosía, desenfrenado. Saben, apreciados amigos, Belsasar, bajo el efecto del vino, mandó, ahí dice la palabra de Dios, mandó que trajesen los utensilios de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces había un desenfreno y una fiesta de esas. Orgías. Todo eso, Carmen, orgías, licensión, porque aquí está hablando mujeres, sus concubinas. Era una fiesta grandiosa. Todos estaban, como quien dice, concentrados en la fiesta. Y estaban usando elementos sagrados del pueblo judío. Terrible. ¿Qué más presenta la palabra de Dios? Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, porque Babilonia es conocido como la nación del oro, la nación dorada. Dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. O sea, aquella fiesta era una fiesta de adoración a sus dioses paganos. Esta es la realidad de lo que estaba sucediendo en aquel contexto.
Pero la palabra de Dios nos habla que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre y escribían delante del candelabro sobre el yeso de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos le turbaron. Se desencajaron las articulaciones de sus caderas y sus rodillas se chocaban la una con la otra. En la Biblia yo encuentro en 3 oportunidades la mano de Dios escribiendo. ¿Alguien me puede decir en qué circunstancias en la historia bíblica la mano de Dios escribió? Los mandamientos. Los 10 mandamientos. Muchas gracias, Carmen. Muy bien. ¿En qué otras circunstancias la mano de Dios escribió? Jesús. Dígamelo. Jesús, cuando los fariseos querían acusar a Magdalena. Querían apedrearla. Bueno, allí Jesús se puso a escribir y todos se alejaron de María Magdalena y no ejecutaron su propósito. No se sabe lo que escribió Jesús, pero suponemos que puede haber estado detallando los pecados de cada uno de ellos. Entonces pienso que cada uno habrá sentido vergüenza de sí mismo. Correcto. Y no podían juzgar, porque ellos también tenían sus pecados. Interesante. En la historia sagrada yo veo a Dios actuando, gracias, actuando de una manera sobrenatural cuando escribió los 10 mandamientos con su dedo, presente el libro de Éxodo. En los evangelios encontramos a Jesús escribiendo misericordia. En Éxodo 20 yo encuentro al Señor, al Dios, escribiendo principios de resguardo, porque la ley es para nuestro bienestar, nos resguarda. Y encuentro en este contexto una mano escribiendo juicio, porque lo que escribe es juicio, es un veredicto, no es misericordia. Jesús escribió misericordia, porque posiblemente escribió también diciendo a la mujer, ni yo te condeno, ¿no le dijo? Anda y no peques más. Quizás escribió los pecados de aquellos que querían apedrear, diciendo, ¿ustedes por qué le acusan? En este contexto es totalmente diferente. Tanto así que, ¿no? Dice que las caderas, sus articulaciones chocaban la una con la otra, sus piernas. Ha debido ser terrible aquel momento para este rey. Acudieron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey la interpretación. No dieron a conocer su interpretación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué dice la palabra de Dios? Debido a las palabras del rey y de sus nobles, ¿entró quién? Hay una mujer, va a ser el instrumento para llamar la atención a Belsasar. Entró la reina a la sala del banquete y la reina habló y dijo, oh rey, para siempre vivas. No te turben tus pensamientos ni te pongas pálido. En tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. A él, tu padre, el rey Nabucodonosor, constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Acá descubrimos un detalle más. Tanto fue la oportunidad que tuvo Daniel, que fue constituido en uno de los principales consejeros del reino de Babilonia. ¿Qué significa esto? Queridos amigos televidentes, hay muchos de ustedes que están en puestos, en jerarquías gubernamentales, en puestos de liderazgo, en empresas, en el trabajo, y el Señor los ha puesto no por así, con un propósito, porque todo en esta vida tiene un propósito. Muchas veces la corrupción de este planeta, la corrupción de los gobiernos, está haciendo que la transparencia pueda verse totalmente abolida y destruida, lo cual tiene efectos secundarios. Sin embargo, el Señor quiere ver a sus hijos en puestos importantes, en liderazgo, con responsabilidades importantes.
Y acá notamos que Daniel de pronto es un líder importante, fue reconocido por el rey Nabucodonosor. Y en este momento, a través de la reina, es invitado para que pueda dar el consejo a esto que sintió. Ahora bien, ¿qué es lo que estaba escrito allá? Entonces, de su presencia fue enviada, ¿qué dice? La mano que grabó esta escritura, la escritura que grabó dice. ¿Qué dice? Mene, mene, tekel, uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Inmediatamente entonces Daniel le expone y le dice, rey, la interpretación es esta. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Carmen, usted en algunos de los programas de las anteriores semanas se preguntaba, Dios es un Dios misericordioso. Él tiene maneras de perdonar los pecados del ser humano. Y usted tenía algunas inquietudes que quería expresar ahora. Sí, pastor. Yo albergo la esperanza de que este programa no sea solamente visto por creyentes, sino también por personas que todavía no creen. Y hay una pregunta que se hace el mundo y dicen, ¿por qué Dios es tan malo? Porque Dios castiga. Y bueno, yo siempre busco la respuesta que me la da la palabra. Y en el transcurso de este curso, usted nos ha estado enseñando y corroborando mi sentir de que Dios, como dice el Salmo, para siempre es su misericordia. Y Dios a través de la historia bíblica ha mostrado su misericordia para con el hombre y le ha dado oportunidades. Y lo vemos aquí en la historia de Nabucodonosor, y que también se traslada a su hijo Belsasar. O bueno, usted nos explicaba que no era su hijo biológico. Correcto. Pero bien, algo que era ha aprendido. Más por la, yo diría, Nabucodonosor era el ícono de referencia de la historia de Babilonia, entonces por lo tanto ese parentesco de relacionamiento hace que la Biblia presente como su padre a Nabucodonosor. Pero yo me quiero detener en este versículo que a mí me inquietó, y yo ya se lo había mencionado, donde dice que después que Daniel le reveló, él quedó impactado. Y bueno, y él le dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahí hay una honra, ¿no? Él honró a Daniel y él entendió que su Dios era soberano, pero a las pocas horas, porque dice en la noche, Belsasar muere. Y yo me pregunto, ¿por qué tuvo esa muerte tan drástica? ¿No? ¿Fue el enemigo que se lo llevó, que dijo enojado, me fallaste, te saco? ¿O fue que Dios dijo, hasta aquí se cumplió tu misión? ¿Y habrá habido en algún instante de esos minutos finales un arrepentimiento al haber reconocido la soberanía de Dios a través a través de Daniel? ¿Se habrá arrepentido? Es algo que no lo dice la Biblia, pero bueno, eso es una curiosidad que me inspira esta palabra y la traslado a lo que pasa también a veces con nuestros seres queridos, a quienes le hemos predicado o intentamos predicarle, y bueno, y esas personas también la muerte los asalta, la muerte se los lleva, y nosotros quedamos como con ese temor de decir, ¿habrán partido con el Señor? Gracias por su participación.
A nuestro regreso vamos a responder esa pregunta a la luz de la palabra de Dios y sobre la historia que estamos en este momento estudiando. Unos momentos y regresamos ya. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces, pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org. Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Estamos en Biblia Fácil, continuando con la historia de Daniel, y en este caso el protagonista es un rey. ¿Cómo se llama? Y no Nabucodonosor, se llama Belsasar. Él es el protagonista de esta historia. Están atentos, ¿eh? Están atentos. Y nosotros nos encontramos con este episodio dramático cuando de pronto en la pared aparece esta expresión. Si ustedes se ponen a leer lo que dice acá, aquí hay una respuesta de parte de Dios específica, Carmen, apreciados estudiantes y usted, amigo, específica. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. En Tekel está la respuesta. Ha sido hallado falto. Hay muchas personas en este planeta muy buenas, pero que no tomaron la decisión correcta de entregar su vida a Dios. Voy a leerles en el último libro de la Biblia, si me quieren acompañar, y voy a pedir que alguien de ustedes pueda leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, 20, sí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entregaré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Lee el versículo 21 más. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es un pensamiento muy oportuno. ¿Qué nos enseña este pensamiento? El Señor dice, yo estoy a la puerta. Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar. Pero si alguno no quiere abrir la puerta, yo no puedo entrar. O sea, el Señor nunca nos fuerza. Cuando yo me entregué al Señor a los 13 años a través del bautismo, a los 13 años tomé la decisión también, antes de mi bautismo, de ser sacerdote. Y recuerdo que mi madre me explicó, me enseñó, me persuadió y yo tomé la decisión. Yo abrí la puerta al Señor en mi vida a los 13 años. La decisión fue a los 13 años. Mis hijos fueron entregados al Señor a través del bautismo por inmersión, mi hija a los 9 años y mi hijo a los 8 años. En mi experiencia como pastor, entregué a una mujer de casi 90 años, que la trajeron en una carretilla en una iglesia para ser bautizada. Y cuando yo tomé a esta mujer, me dijo antes de entrar al tanque bautismal, pastor, tantos años desaproveché, tantos años pasaron sin haber tomado una decisión por el Señor. Me pasaron tantas cosas, pero todavía el Señor tiene misericordia de aceptarme el día de hoy. Y yo la entregué. Y me acuerdo que su cuerpito era tan liviano que tuve que sumergirme con ella en el agua y me abrazó. Pasaron algunas semanas y ella falleció. Entonces, es interesante que Belsasar no era un rey tonto. Él conoció a Nabucodonosor. Conocía del profeta Daniel, de la historia maravillosa. Pero en un momento dado de su elección,
él se arriesgó y con alevosía enfrentó al Señor. Una, embriagándose, manoseando los vasos sagrados, no obedeciendo, haciendo lo que él quiso. Y en ese momento, en esa fiesta, la mano de Dios le dice: ha sido hallado falto, tu reino ha sido dado a los medos, a los persas. Por apariencia, él va a querer dar el tercer lugar en el reino. Las apariencias engañan, pero la realidad era otra. Su caso fue cerrado. El Señor aquel día, aquella noche o aquella tarde, le dijo: hasta aquí es tu reino. Dios es un Dios de misericordia que nos da tiempo. No creo que Dios actúe así de una manera directa. Dios dio, fue una de las pláticas que tuvimos acá con varios de ustedes, que el Señor siempre dio un tiempo antes de tomar decisiones hasta mortales. Y vamos a ver a lo largo de la historia de Daniel algunos hechos más sorprendentes. Queridos, aquella noche, Babilonia, que pasaba el río Éufrates, ¿recuerdan ustedes? Fue cambiado su curso. Ahí está el río Éufrates, es un río muy conocido hoy en día. Fue el cauce totalmente cambiado. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y la profecía dice: y Darío el Medo tomó el reino siendo, ¿de cuánto? De 62 años. Río Éufrates. Saben que en el cilindro de Ciro se habla acerca de este personaje. Este es un cilindro también escrito con ese lenguaje cuneiforme. Victorioso Ciro fue recibido por el pueblo de Babilonia, eso dice acá, como su nuevo gobernante, y entró en la ciudad en paz. Él exalta los esfuerzos de Ciro como un benefactor de los ciudadanos de Babilonia, responsables por mejorar sus vidas. No hubo guerra, no hubo destrucción del pueblo, ha debido haber una invasión, pero aquella noche el líder murió en manos de los medos y los persas porque se cumplió la profecía. Existen profecías condicionales, y las profecías condicionales son cuando el Señor le dice: si tú te portas bien, te va a ir bien. Si tú te portas mal, te va a ir mal. Siempre el Señor trabajó con ese lenguaje a través de la historia. Si ustedes cumplen mis mandamientos, me obedecen, ustedes van a prosperar. En cuanto ustedes no lo hagan, ustedes van a fracasar. Ese principio en la palabra de Dios se va repitiendo a través de las generaciones. Y el Señor hizo un llamado importante. ¿Qué piensan ustedes de la historia de Belsasar? Comentarios. ¿Qué piensa usted? ¿Qué lecciones importantes, por ejemplo, Maribel, tiene la historia de Belsasar para nuestro tiempo? Belsasar, que se olvidó que la vida es corta, que se deslumbró tal vez por el reino, ¿verdad? Que no tenía conocimiento que Dios pone y saca reyes, ¿verdad? Que creemos que no se arrepintió antes de morir. Yo creo que deja muchas enseñanzas él, que aunque haya estado al frente en el reinado, era muy pobre aunque haya tenido mucho oro, mucha plata, muchas cosas materiales, pero era muy pobre porque no le conocía al Señor. Eso es lo que yo creo. Y vuelvo a comparar con nuestros tiempos, ¿verdad? Hay mucha gente que está hueca y cree que se llenándose de cosas materiales, está bien, y se olvida de llenar su interior y siempre piensa en lo externo. Él estaba feliz, entre comillas, porque estaba en una gran fiesta, sumamente ebrio, bien acompañado, con todo su pueblo, y en ese momento le tomaron la ciudad y perdió todo. Gracias por su participación. Sí, pastor, yo quiero hacer un comentario muy breve. Yo comparo el reinado de Belsasar y Nabucodonosor y veo que hay una diferencia, ¿no? Total, porque Nabucodonosor, él siendo un rey déspota, ¿no?
y él asumió y confió en Dios, ¿no? Y al final él, en el tiempo, él aceptó a Dios. En cambio, el rey que estamos viendo ahora, él no, él todo lo contrario. Él tuvo su oportunidad de cambiar, pero llegó el momento que Dios no lo agradó. Incluso adoró a otros dioses, ¿no? Y por eso fue el castigo que él dio, ¿no? No muchas gracias. No sabemos ese aspecto profundo de la vida de Belsasar, pero también yo entiendo por la palabra de Dios que el Señor le dio su oportunidad y él no aprovechó y cometió un grave error. No se puede jugar con lo sagrado. Y eso es muy importante recordar. Otro detalle importante. Yo no justifico el alcohol, pero considero de que hay un riesgo terrible hoy en la sociedad, el consumo del alcohol. Porque esa fue otra de las caídas terribles de muchos de los reyes y de personajes de la Biblia, que por causa del alcohol totalmente hubo intriga en las familias, hasta asesinato. Fue terrible. Y otra de las lecciones que nos enseña es cuidar nuestra salud, porque muchas de las desgracias hoy en día en las carreteras, en las familias, entre amigos, en los bares, son producto del alcoholismo. Y también nos enseña otra lección esta historia. Efectivamente, Moisés. Justamente quisiera comentar algo que pasa en mi país, ¿no? Exactamente en la capital de Lima. Hay una empresa que es una empresa que se dedica a la venta exclusiva de bebidas alcohólicas. Se ha producido un monopolio, ¿no? Porque es la única que tiene ese gran poder de ventas. Sin embargo, vemos cómo esta empresa tiene una campaña excesiva del consumo de esta bebida, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, yo manejo con mi carro y veo que acá rato veo publicidad, ¿no? Por ejemplo, ahí lo llaman jueves de patas, ¿no? Que el jueves debe dedicarte al consumo de alcohol. Entonces veo que alguno lo ve como normal, pero yo lo veo como anormal, porque ya vemos las consecuencias de estos. Claro. Todos los días se ve accidentes automovilísticos por causa de esto, por ejemplo, ¿no? Gracias por tu comentario. Ustedes saben que en la palabra de Dios nosotros encontramos algunos conceptos y algunas normas interesantes. Estoy acá en el libro de Proverbios, si usted ahí me quiere acompañar, en el capítulo 31, versículo 4 de Proverbios, escrito por el rey Salomón, un rey que de pronto se alejó del Señor y su vida se convirtió en cualquier cosa hasta que el Señor le llamó la atención. Usted, querido amigo que nos está siguiendo por la televisión, anote el texto de Proverbios capítulo 31, versículo 4, cuando dice lo siguiente: no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que habiendo bebido, no sea que bebiendo olviden ¿qué cosa? La ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Consejo: si bien en la Biblia se habla de bebida, siempre el consejo va a ser como del sabio Salomón: cuidado, no vaya a ser que bebiendo ustedes se distorsionen de la ley de Dios y totalmente ocurra algo. Entonces, consejos importantes. Andy. Sí, yo quería mencionar que desde mi punto de vista considero que, bueno, que la metáfora con el vino es clara y también podemos generar un paralelo claro en la actualidad, porque el vino hoy se toma y es alcohol y demás, y hay digamos, alrededor de eso hay muchos exabruptos. Pero creo que también yo lo llevaría a un plano más general, porque al plano del vicio en sí mismo, digo, no solo se trata del alcohol, no solo se trata de las drogas, se trata de una actitud de vicio que está en la actualidad como monopolizando no solo las generaciones jóvenes, sino también las generaciones adultas, digo, esta cosa de la globalización y del estrés masivo y la necesidad de buscar placebos o cosas que me lleven a estar en un estado de mayor tranquilidad, y que por eso vivo dependiente y esclavo de eso, ¿verdad? Entonces es como una cuestión de no tener conciencia del templo, que será nuestro cuerpo. Correcto. Que no es solo alcohol, se trata de múltiples situaciones que uno expone al cuerpo, a situaciones antinaturales y que bueno, claramente nos van agravando y perjudicando y nos van poniendo en estos lugares en donde tomamos decisiones erradas, aún así teniendo la intención de hacer las cosas mejor.
Correcto. Muchas gracias por tu participación. Quiero en este momento cerrar. ¿Qué relación puede tener esta historia con la de nuestros días? Ya ustedes lo han dicho todo. Sin embargo, es interesante lo que dice la palabra de Dios. Y proclamó con potente voz, se encuentra en Apocalipsis este mensaje: ha caído la grande Babilonia. Se ha convertido en habitación ¿de qué? De demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Está hablando San Juan, está hablando acerca de Babilonia, de la influencia de Babilonia hoy en nuestro tiempo. Está hablando este versículo de que detrás, queridos, de todas las cosas terribles, el Señor estará actuando a través de su presencia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y aquí se está hablando acerca de la esperanza en Cristo Jesús. Nosotros encontramos una simbología bíblica antigua y una simbología actualizada espiritual. Babilonia antigua, Babilonia espiritual. Ciro, Cristo. Río Éufrates, las condiciones actuales. Reyes de Oriente, Cristo y sus ángeles interviniendo en la vida del ser humano. O sea, encontramos siempre esperanza. Yo quiero en esta tarde invitarle a usted, querido amigo, para que confíe en el Señor, para que usted pueda ser guiado por el Señor y aproveche las oportunidades que usted tiene para conocer al Señor con todo su corazón. Como en cada programa tenemos la presencia de Milce, entonando alabanzas, momentos gratos aquí en la programación de Biblia Fácil. Y en este instante vamos a escuchar una alabanza musical. Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir una vida mejor, déjalo a Dios hacer un milagro en ti, déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor, déjalo actuar dentro de ti, déjalo a Dios sembrar tanta belleza dentro de tu alma, crear un espacio para la sorpresa. Déjalo a Dios poner su hermosura en tu ser, déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor, déjalo actuar dentro de ti, déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir
Muchas gracias por la canción. Hermosa canción, ¿cierto? La última parte decía, déjalo estar en tu interior, creando paz. Dando amor, déjalo actuar dentro de ti, dentro de ti. Pensar que las decisiones por Dios están en cada uno de nosotros. Hace algunos momentos decía Carmen que posiblemente muchos de nuestros seres queridos que han ido al descanso quizás tuvieron la oportunidad de arrepentirse y sin duda un día los veremos. Pero también hay una realidad que muchos han llegado al descanso de la muerte sin haberse arrepentido. Y el mensaje de la Biblia es para nosotros los que estamos vivos también. Porque el Señor quiere cambiar nuestro ser, quiere a través de su palabra darnos oportunidades, fortalecer nuestra fe, recrearnos. Por eso la Biblia dice, yo quiero darte un nuevo corazón. La puerta está. Si entras, Señor, en mi vida, tú vas a poder cenar y deleitarte en mi casa. Señor, entonces no te fuerza. Tú y yo necesitamos tomar la decisión de vivir y experimentar aquello que mucha gente no experimenta. La paz, la gratitud, la alabanza, el sentido común. Que Dios les bendiga en esta hora, ustedes que están acá presentes aprendiendo. Querido amigo, que el Señor te pueda ayudar, que el Señor pueda estar en ti, déjalo estar en tu interior. Deja que Él te dé su paz. Por la historia bíblica, que tú entiendas de que las oportunidades están abiertas. Nos toca a nosotros tomar la decisión. Yo quiero invitarles para que podamos orar al Señor. Estamos agradecidos en esta tarde. Un tema más, una oportunidad más que nos dé el Señor. Querido amigo telespectador, te invito a orar en este instante. Señor, una vez más te damos gracias por este día, por la enseñanza que nos dio Belsasar. Gracias por las oportunidades que tú nos das. Que, Señor, podamos ser hallados fieles, no faltos. Que el tiempo de gracia que tú nos estás dando sea aprovechado por cada uno de tus hijos. Que podamos, Señor, estar a cuenta con nuestro prójimo y especialmente a cuenta contigo. Gracias por Jesús que murió en la cruz del Calvario. En este momento, guíanos, bendícenos. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Si la oración se refiere al rezo en sí mismo, de lo que hemos aprendido por ahí. Podemos ir a nuestros diferentes templos sin tener ningún problema. El arrepentimiento es un cambio permanente de carácter y conducta. ¿Qué pasa ahí, no? Si es parte de obra de Dios o parte de obra del mal, ¿no? Si yo oro a Dios y le pido que me dé, que me lleve a la religión correcta, ¿no? Se hace mucho énfasis en la oración y puedo captar el poder que tiene la oración. Hola Señor, sé que no hablamos muy a menudo y cuando lo hacemos a veces hay interferencias, pero bueno, te quería pedir que me tengas paciencia, sabes que soy un poco testarudo.